porque los bomberos tienen equipos de respiración autónoma, tienen trajes estructurales nivel D para protección con productos químicos, tienen las mangueras especiales, tienen las escaleras telescópicas, tienen mucha experiencia en cómo apagar fuego, porque el día a día, todos los días me apagan fuego. Tienen una experiencia y un conocimiento práctico muy grande. Entonces, con esas habilidades, ellos pueden controlar mejor los incendios, a diferencia de una brigada contra incendio o un vigilante contra incendio. Entonces, el fuego, según la teoría, hay dos teorías, ¿no? La del triángulo de fuego y la del tetraedro. Estas teorías me dicen que si uno de los elementos no existe o no hay ese elemento, entonces no se produce el fuego. Para que se produzca el fuego tienen que estar estos tres elementos presentes: oxígeno, temperatura y combustible. El oxígeno debe estar en una cantidad mínima de 16%. ¿Puede estar más? Sí, pero no menos de 16%. El combustible se puede presentar en sus tres estados: gases, líquidos o sólidos. Y la fuente de calor puede ser justamente los trabajos en caliente, ¿no? Si yo controlo los trabajos en caliente, es como si no existiera la temperatura. El fuego no se produce. Si yo controlo el oxígeno, es como si no se produjera el incendio, porque no voy a tener material oxígeno que combustionar. Si no hay material combustible, tampoco se produce. Basta que un solo elemento no esté presente para que no se produzca el fuego. La teoría del tetraedro de fuego nos habla que si hay la presencia de estos cuatro elementos, que son los tres anteriores más uno adicional, en la reacción en cadena, entonces el fuego no se produce. Para la teoría del tetraedro de fuego se requiere que se produzca un inicio de fuego y una reacción en cadena para que el fuego se pueda extender. Entonces, si no hay esa reacción en cadena, el fuego nunca se extiende y no se produce el incendio, según esta teoría. Es la teoría más actual y más completa en relación a la teoría del fuego, la teoría del tetraedro de fuego. El elemento adicional, entonces, la reacción en cadena. No todos los fuegos son de la misma clase. Voy a tener fuegos clase A, voy a tener fuegos clase B, fuegos clase D, fuegos clase K. Entonces, cada fuego se va a clasificar según lo que se va a combustionar. Tenemos el caso, por ejemplo, de los fuegos clase A. ¿Qué dice el fuego clase A? El fuego clase A se considera un fuego clase a todos aquellos fuegos que van a combustionar materiales sólidos combustibles, ya sea cartón, madera, papel, trapos. Todos estos fuegos que vamos a tener van a ser considerados materiales sólidos combustibles. Incluso la persona, el ser humano, es considerado como un material sólido combustible. Su representación del fuego clase A va a ser un tacho, una papelera. En esa papelera, ¿qué es lo que puedo tener? Papel, cartón. Entonces, y este papel cartón es material sólido inflamable. Si yo no me acuerdo que un fuego clase A corresponde a papel, fuego que se incendia, o a madera o cartón que se va a incendiar, entonces yo me puedo acordar en base a la imagen que yo veo aquí. Una papelera contiene madera, puede contener papel, cartón, y estos son materiales sólidos inflamables. El fuego clase B son fuegos que contienen líquidos y gases combustibles. En este caso, su representación es una galonera. ¿Y qué es lo que contiene una galonera? El líquido, ¿no? Líquidos que se está derramando. Entonces, el fuego clase B corresponde a líquidos y a gases. Líquidos y gases que se van a combustionar. Fuego clase C, cuando tenemos equipos eléctricos que están conectados a una toma energizada. Si hay energía eléctrica de por medio, entonces a ese fuego se le conoce con el nombre de fuego clase C. Y el fuego clase D va a ser el fuego donde hay metales combustibles como el zinc en polvo, el aluminio en polvo, el magnesio, el titanio, el circonio, el sodio, potasio, litio, calcio. Esto lo vamos a tener principalmente en lugares de laboratorios. No es muy común tener estos metales porque son muy reactivos, ¿no? Generan reacciones muy violentas. Entonces, para estos tipos de fuegos voy a tener un fuego de clase D, un extintor de la clase D, como vemos en la imagen. Esto es lo que me va a representar. Y para aquellos fuegos donde exista la presencia de grasas o aceites de cocina, voy a tener los fuegos clase K. Los fuegos clase K que corresponden a fuegos
donde involucran la presencia de gases, aceites que han quedado atrapados, ¿no? Producto de los trabajos de cocina, ¿no? Donde se elaboran frituras, ¿no? Entonces son fuegos también muy especiales. Y para controlar ese fuego yo utilizo un extintor de la clase K. Entonces, todo extintor debe tener por norma técnica, según la NTP 350.043.1, que es una norma técnica para extintores portátiles, nos especifica que todo extintor debe tener esta señalización. Las tres señales. Estas tres señales que tiene, ¿qué implican? Si una de estas está con la línea rayada, quiere decir que para esa clase de fuego no corresponde. Entonces, aquí tenemos dos clases de juegos que corresponden, porque para esto no corresponde. Tengo una galonera. ¿Qué contiene una galonera? Líquido. Líquido y gases. Muy bien, es bueno para líquidos y gases este extintor. Y un enchufe con un tomacorriente, para fuegos con equipos energizados. Entonces, es correcto, para fuegos con equipos energizados se puede utilizar ese extintor. En este otro ejemplo, tenemos que el extintor solamente podrá ser usado, mire, por este símbolo, ¿no? Que es un tacho, una papelera y tiene papel y cartón que se está quemando. Fuegos de la clase A, sólidos inflamables. Entonces, este extintor solamente es para sólidos inflamables, no es para líquidos o gases, ni es para equipos energizados. Y este otro ejemplo nos representa que el fuego corresponde para materiales sólidos, inflamables, líquidos y gases, pero no para equipos energizados. Entonces, dentro de los extintores vamos a tener dos tipos de extintores, los portátiles y los rodantes, ¿no? Los portátiles son los pequeños que pueden ser manipulados de manera manual y los rodantes son aquellos que tienen un mayor peso y que pueden ser transportados por ruedas, ¿no? Que llegan 150 libras, 130 libras de peso, ¿no? En caso de los extintores, ellos tienen tienen algunos cartuchos externos, otros están presurizados por un gas, como en este caso el nitrógeno. Internamente hay un gas nitrógeno que presiona y que va a expulsar, cuando se apertura la válvula, a través del sifón, va a expulsar el polvo químico. En este caso nosotros tenemos un extintor con cartucho externo. Entonces acá tenemos este cartucho externo que cuando nosotros presionamos la parte de arriba va a perforar. Aquí es donde se presiona. Aquí presionamos y esta aguja perfora este cartucho y este cartucho transmite un gas a alta presión al extintor y el extintor extrae el agente extintor, ¿no? Una variedad según el tipo de fuego que quiero controlar. Aquí hay una variedad de extintores, algunos enfrían, algunos sofocan, algunos inhiben la reacción en cadena. La ubicación extintor, la altura al cual se debe colocar, todo en relación a la ubicación está en base a la norma técnica peruana NTP 30431. Entonces la señal de extintor se colocará a una altura de 1,80 m, ¿no? Esta señal es extraída de la norma técnica peruana NTP 399010 y la colocación del extintor corresponde a la norma técnica peruana NTP 350.043.1. Debe colocarse un número en el extintor y en el lugar donde se coloca para inspeccionar y verificar que ese extintor corresponda a ese lugar, ¿no? En caso de tener extintores cuyo peso es menor a 18 kilogramos, la altura máxima al cual se puede colocar el extintor es de 1,50 m, medido desde la válvula. En caso de tener extintores más pesados, extintores más de 18 kilogramos, la altura va a ser de 1,10 m como máximo. En ningún momento la ubicación del extintor debe estar a alturas mucho menores a 20 centímetros. Como máximo o como mínimo debe colocarse a esta altura, ¿no? Los extintores en la pared tienen que estar señalizados por líneas que cruzan, líneas rojas y blancas, y en el piso de la misma forma, para evitar de que se coloquen objetos que puedan obstruir su acceso al extintor. El extintor siempre debe tener un acceso libre. En el caso de que los trabajos que se van a desarrollar impliquen tener un extintor a la intemperie, estos no pueden quedar a la intemperie, ¿no? Si hay trabajos continuos que se van a desarrollar, se colocan en cajas de protección, ¿no? Donde tienen lunas de vidrio y tienen unas cajas de madera para protegerlos de la lluvia, del viento, del polvo.
Los extintores pasan por inspecciones. Las inspecciones lo establece la norma técnica peruana, ¿no? La NTP 350-043-1. En esta norma técnica me establece 17 puntos que debo inspeccionar, ¿no? Y cada mes debe tener una inspección de la empresa. Pero anualmente debe tener un mantenimiento anual. O sea, culminado el año del extintor, se debe hacer el cambio del agente extintor que tiene internamente el extintor, se debe desarmar todas las piezas, inspeccionar, limpiar, pintar y cambiar si en caso sea necesario. Ese es el mantenimiento anual, pero la inspección mensual se realiza por parte de la empresa, ¿no? Y va a evaluar estos 17 pasos, ¿no? Que voy a tener en el mes de enero, febrero, marzo, hasta diciembre, ¿no? Y acá voy a tener el nombre de la persona o su firma de la persona que ha inspeccionado y la fecha que ha realizado la inspección. Y voy a verificar cada uno de estos 17 puntos que lo tenemos aquí. Estas etiquetas deben estar en cada extintor. No debemos tener extintores bloqueados como vemos en la imagen, ¿no? Dificulta su acceso y su ubicación. Los extintores, según la norma 350-043-1 y la NTP 833-030 especifica que debe verificarse el sello de seguridad que no haya sido retirado, ¿no? Entonces los extintores tienen un precinto de seguridad. Este precinto de seguridad, si yo lo cojo con los dos dedos, puedo girar esta parte plana y se rompe el precinto. El precinto de seguridad tiene por objeto evaluar que nadie haya manipular el extintor. Si este precinto está roto, entonces eso quiere decir que alguien lo ha manipulado. Una vez que ya quiero usar el extintor, rompo el precinto y voy a tener este pasador. Este pasador, vemos aquí, lo vemos a mayor detalle, es una pieza que evita que esta válvula pueda abrirse de forma accidental, ¿no? Entonces, si yo quiero utilizar un extintor, rompo el precinto girando esta parte plástica y retiro el pasador. Una vez que retiré el pasador, el extintor está listo para poder hacer su prueba de funcionamiento. Cuando evalúo un extintor, antes de usar un extintor, tengo que verificar que tenga presión, ¿no? Entonces acá tenemos tres situaciones. La del medio es la situación óptima. Todo extintor presurizado, su aguja, la aguja amarilla, debe estar orientado en la zona verde. Si yo tengo este caso, quiere decir que la aguja está orientada en la parte izquierda. Quiere decir que está sin presión, está despresurizado. Y si yo tengo la aguja en la zona roja de la derecha, está sobrecargada y un exceso de presión. Existe riesgo de una explosión. El mantenimiento de recarga se va a realizar en trabajos, en lugares certificados, ¿no? Que cumplan las normas técnicas. Porque si yo no utilizo empresas autorizadas, reconocidas, lo que va a pasar es de que pueden hacer un mal mantenimiento y cuando necesita el extintor no me permita funcionar, ¿no? Como me pasó una vez, ¿no? Dos veces me pasó en una industria por Chimbote, que estaba haciendo una práctica con fuego real, usando extintores de control de fuego que le habían colocado harina al extintor, y en vez de apagar el fuego, generaba una mayor cantidad de fuego, ¿no? Entonces era una estafa que le habían hecho a la empresa. Otro trabajaba para un ministerio y estábamos haciendo una práctica contra incendio para toda la gente del área administrativa del ministerio, no voy a decir el nombre para no herir susceptibilidades. Entonces cuando se acogieron los extintores de los diversos niveles del edificio y se llevaron para ser utilizados, ninguno tenía presión. Cuando sacamos los manómetros, porque yo tenía un técnico presente ahí, cuando sacaron los manómetros, una vez extraídos del extintor, seguían marcando en verde. Quiere decir que estos manómetros no eran manómetros, sino estaban bambeados, o sea, no medían presión, simplemente era una imagen que estaba colocado ahí que daba la apariencia que tenía siempre presión. O sea, estaba otra estafa, ¿no? Por realizar mantenimiento en lugares no confiables. Cuando yo voy a utilizar un extintor, debo tener en cuenta próximo. ¿Cuáles son los extintores que puedo utilizar? ¿Es un polvo químico, un gas carbónico? ¿Cuál es el extintor? Yo una vez que identifiqué el extintor que voy a utilizar, tengo que ver cuál es el más próximo. Cojo el extintor más próximo, rompo el precinto de seguridad como lo he explicado,
retiro el pasador y lo primero que voy a hacer es una prueba. Esa prueba lo que me va a permitir es determinar si el extintor funciona o no funciona. Si yo recién en el lugar del incendio utilizo el extintor y si esto no funciona, me expongo a un... no debe ocurrir. Otro detalle más que hay que tener en cuenta es que antes de acercarme al lugar donde se está produciendo el amago de incendio, primero tengo que determinar la dirección del viento. Ya una vez que he hecho la prueba del extintor para verificar que funcione, me acerco en la dirección del viento. ¿Por qué la dirección del viento? Porque el viento siempre va a soplar y cuando sopla va a llevar hacia una dirección. Entonces, si hay fuego, el fuego se va a ir para esta dirección. Pero si yo me voy en contra del fuego, si yo entro por esta zona donde está mi puntero láser, ¿qué va a pasar? Y el viento está en esta dirección. Yo cuando me encuentro acá, el viento podría soplar y hacer que las llamas de fuego vayan hacia mi persona, algo que no debe ocurrir. Por eso que siempre uno se acerca con la dirección del viento. Realiza, una vez que ya llegó, ¿qué es lo que hace? Va a atacar la base del fuego. Siempre se ataca la base del fuego, no el fuego que está en la parte de arriba, sino la base donde se está procediendo a la combustión. Y una vez que se ha atacado, se va a hacer un barrido, ¿no? Tipo abanico para poder llenar toda la superficie de polvo químico y atacar lo que se conoce con el nombre de la reacción en cadena. Siempre debo mantener una distancia, ¿no? Y la distancia va a estar en función al extintor, ¿no? En el caso de extintor de agua, por ejemplo, su distancia pueden llegar hasta 3 metros. En el caso de gas carbónico, hay distancias que pueden llegar de los 2 metros. Mientras de agua presurizada llega a 13 metros, el extintor de gas carbónico llega a 2 metros, 2 metros y medio, ¿no? Entonces son distancias diferentes. Yo siempre debo mantener la mayor distancia alejada del fuego para exponerme de un posible contacto. Una vez ya que he culminado apagar el fuego, no me confío, ¿no? Porque yo puedo haber apagado la parte superior del fuego, pero esta parte superior puede tener una reignición. Si es que hay vientos muy fuertes, ¿no? Hay vientos muy fuertes que internamente remueve el polvo químico y el fuego que internamente está encendido se vuelve a combustionar. Entonces, una vez que yo he colocado el polvo químico sobre la superficie, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a remover los escombros, especialmente los que están internos, y voy a seguir llenando de polvo químico hasta apagarlo completamente. Una vez que he apagado completamente el fuego, procedo a retirarme, pero siempre con la vista hacia el fuego, nunca dándole la espalda. Yo me voy a retirar. ¿Por qué no se le da la espalda? Porque siempre existe, aún sea muy baja la posibilidad de una reignición, si se produce una reignición y yo le doy la espalda, la llama me podría alcanzar y podría terminar sufriendo quemaduras graves. Muy bien, hasta aquí tenemos el curso. Ha sido unos minutos bastante largos. Comenzamos con 20 alumnos y hemos llegado a 15. Hay 5 que han tirado la toalla. Espero que por algunas razones X, ¿no? Externas a su buena intención de querer llevar el curso, ¿no? Lo que viene a continuación son las preguntas. Me gustaría que realicen sus preguntas. Si pueden realizarlo a través del micro, no hay ningún problema. O si quieren hacer la pregunta, sus preguntas a través del chat, también es aceptable, ¿no? Entonces, pueden iniciar con sus preguntas si es que tienen dudas sobre el tema que hemos visto. Me gustaría primero ver las preguntas o escuchar las preguntas si es que alguien activa sus audios. Por favor, pueden activar en estos momentos sus audios si quieren hacer sus preguntas. Alguien que se anime a realizar alguna pregunta sobre lo que hemos visto, o si no quieren hacerlo directamente con el audio, pueden hacer sus preguntas a través del chat. También, cualquiera de las dos opciones son válidas. Buenos días, ingeniero. ¿Se me escucha? Sí, le escucho. A ver, dígame. Mi nombre es Denis, agradezco la exposición. Quisiera hacer una consulta respecto a los trabajos en caliente. Mencionó que debemos medir con un explosímetro, pero mi pregunta es, ¿para qué tipo de trabajos en caliente se debe medir? Muy bien.
si yo voy a realizar un trabajo, por ejemplo, dentro de un cisterna que ha almacenado, el cisterna que ha almacenado a lo mejor gasolina, entonces yo debo hacer una medición de explosividad. ¿Por qué? Porque la gasolina es un líquido inflamable. Al ser un líquido inflamable, yo puedo secar completamente la gasolina líquida que está dentro de esa cisterna, pero va a quedar gases inflamables. Entonces, si yo voy a hacer una reparación interna dentro de esa cisterna, voy a ingresar con mi equipo de soldadura y voy a prenderlo. Y al momento de prender, ¡boom!, vuela. ¿Por qué? Porque al tener gases inflamables, tener el oxígeno y tener el calor y estar confinado es una explosión. Entonces, para evitar de que ocurra eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero, antes de realizar ese trabajo de soldadura, yo debo medir la explosividad. Entonces, la explosividad, ¿qué es lo que mide? La mezcla de ese gas inflamable con el oxígeno. Y una vez que mida esa mezcla, si está dentro del límite de explosividad, entonces es probable que se pueda producir una explosión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ventilo. Uso un equipo de ventilación general, ¿no?, que extrae aire del medio ambiente, ingresa aire y por desplazamiento retira el gas inflamable que pueda estar dentro de esta cisterna. Eso es un caso, por ejemplo. Entonces, el criterio es ese. Entonces, cada vez que se me pueda presentar situaciones donde existe la posibilidad de que quede atrapado gas inflamable y yo voy a realizar trabajo de soldadura, entonces en esos casos debería realizar primero una medición de explosividad. ¿Quedó claro? Sí, sí, ingeniero, quedó claro. O sea, cuando hago un trabajo en espacio confinado y un trabajo en caliente a la vez. Tienes que verificar si hay gases inflamables. Si hay presencia de gases inflamables, en ese caso tengo que medir la explosividad, porque puede existir la presencia de atmósferas explosivas. Un dato más, si yo realizo ese trabajo ya no en gases inflamables, sino en un silo, como había comentado, entonces ahí ya no tengo gases, sino tengo partículas. Las partículas sólidas pequeñas en ambiente confinado, en presencia de aire, generan reacciones en cadena violentas que ocasionan explosión. En esos casos yo no voy a poder medir con gas, con equipo de explosímetro. Entonces lo que yo tengo que hacer ahí, una limpieza y ventilación del ambiente para reducir la posibilidad de presencia de partículas. Te voy a tener que hacer una medición si es que en el ambiente todavía quedan partículas. Si quedan partículas, voy a tener que seguir ventilando antes de realizar trabajos de soldadura, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de alguien que quiera hacer su pregunta en relación al curso que hemos visto? ¿Alguien más que se anime? A ver, que quiere sacar sus dudas, a lo mejor que tiene el curso, alguna experiencia particular. Muy bien, si no hay preguntas por el micro, procederé a las preguntas por chat. Vamos a ver en qué preguntas hay. A ver, vamos a ver. Muy bien, tengo algunos comentarios. Luis Isaías Puma Yabar, el curso es muy bueno, excelente la presentación. Muchas gracias, Luis. La idea es esa, ¿no? La idea es brindar toda la experiencia práctica y técnica en relación a estos trabajos que pueden ocasionar muchos accidentes. Qué bueno que te haya gustado, Luis. Vamos a ver, tengo acá también, Luis, ¿otro Luis? ¿Será el mismo o será otro Luis? Está haciendo una pregunta. ¿A cuántos metros deben estar los materiales inflamables y combustibles de la zona que está soldando para que sea seguro? Entonces habíamos hablado, según la NFPA 51B, porque siempre hay que tomar de referencia una norma, establece que deben estar 11 metros. Ahora, en campo, yo cuando he trabajado en campo también, en campo me dice que yo voy al campo y me dicen 11 metros a la redonda y mi espacio es de 5 metros a la redonda porque a mi alrededor hay paredes, es un ambiente muy pequeño. Entonces, si yo no puedo tener esos 11 metros, las paredes me limitan la extensión las posibles chispas que se generen, ¿no? Pero si aún ahí tengo todavía material inflamable que no puedo retirar porque forma parte de la instalación industrial, ¿qué es lo que voy a hacer?
¿ya? Ahí no voy a cumplir los 11 metros, voy a liberar todo el espacio de material combustible, pero si todavía aún queda algún material que pueda combustionar, que no puede ser retirado porque forma parte de la instalación, voy a tener que colocar las almohadas ignífugas, ¿no? Voy a cubrir con almohadas con mantas ignífugas para evitar el contacto de la chispa. ¿Quiénes son los responsables de firmar los permisos de trabajo en caliente? Me dice Alex. Bueno, habíamos comentado que las personas que firman el permiso de trabajo es el supervisor solicitante, es quien solicita el trabajo, que puede ser un personal de mantenimiento, el supervisor ejecutante, que es el personal que hace operativos, que va a realizar el trabajo, que puede ser el supervisor de la empresa tercera, que va a realizar el trabajo de mantenimiento, y el autorizante, que es el dueño o responsable o la autoridad que corresponde a ese área donde se va a realizar el trabajo en caliente. Adicionalmente, podría incluirse también una firma del ingeniero de seguridad, que puede tener dos posibilidades. Uno, a modo de auditor, que puede quedar libre y en cualquier momento y de seguridad verifica que se haya cumplido y firma. Y otro modo, en modo de que sea también obligatorio que el ingeniero de seguridad firme, esa es la otra opción. Entonces, si es que no está la firma del ingeniero de seguridad, ese permiso no tiene validez. Esa es otra opción. ¿Por qué hay muchas opciones? Porque no tenemos una reglamentación peruana que nos defina cómo debe hacerse un permiso de trabajo en caliente. Y es por eso que se toman varias opciones, según la norma o reglamento de referencia que uno haya tomado de referencia, ¿no? A ver, otra pregunta. Antes de iniciar un trabajo en caliente, ¿cuáles son las consideraciones? Muy bien, habíamos hablado de que antes de realizar un trabajo en caliente, primero tenemos que evaluar, identificar el peligro, ¿no? ¿Qué peligros hay? Si hay materiales sólidos inflamables, líquidos o gases. Vamos a determinar también qué zonas vamos a proteger. Vamos a ver si no solamente nos encontramos en un espacio caliente, un espacio donde se va a realizar trabajos en caliente, abierto, si no puede ser un espacio confinado. Si hablamos de un espacio confinado, pueden ser presencia de gases tóxicos, de deficiencia de oxígeno. Entonces, si esa pregunta es muy abierta, ¿quién me hace esa pregunta? Clodoaldo, ¿no? Clodoaldo, es una pregunta muy abierta. Entonces, la respuesta específica es la siguiente. Antes de iniciar un trabajo en caliente, yo debo hacer una identificación de peligro y debo evaluar cuáles son los riesgos y en función a eso debo establecer qué medidas de control o medidas de seguridad aplicar. No hay una receta para todos los trabajos en caliente. Va a depender de la identificación de peligro y evaluación de riesgo, tal igual como hemos visto el día de hoy, ¿no? El día de hoy hemos identificado el peligro. Primero hemos conocido el proceso, ¿no? La soldadura. Siempre es bueno conocer el proceso. Una vez que conozcamos el proceso, identificamos los peligros. Y una vez identificados los peligros, determinamos cuáles son los riesgos. Y luego establecemos qué medidas de control aplicamos a cada uno de estos riesgos. Entonces, eso se hace en el antes, no en el durante ni en el después. Antes de iniciar un trabajo en caliente, debo haber realizado esa evaluación. A eso se le llama también evaluación de riesgos, o otros le llaman un ATS, ¿no? Es una evaluación muy puntual por cada trabajo. Hans hace otra pregunta. ¿Es recomendable retirar los reguladores al término del trabajo en caliente para poder separar los cilindros de oxígeno y acetileno para cumplir la separación del cilindro? Sí, en esos casos podemos separarlos, ¿no? Siempre estos cilindros deben tener, como hemos dicho, una capucha. O sea, la capucha lo que hace es buscar proteger las válvulas reguladoras que puedan tener, las válvulas que puedan tener y que puedan dañarse producto de una caída, ¿no? Entonces, si yo tengo algún accesorio que dificulte la colocación de esa tapa, voy a tener también la dificultad de poder protegerlas, ¿no? Entonces, el criterio es el siguiente, ¿no? Una vez que yo voy a realizar el almacenaje de los balones, la válvula, la zona donde está la válvula debe quedar libre de tal forma que puedan ingresar las capuchas de seguridad para protegerlo en caso de caída, ¿no? Edgar Hugo
me hace una pregunta, ¿cuántos extintores debe implementar para un trabajo en caliente? También, esa es una pregunta muy abierta, ¿no? Porque vuelvo a repetir, va a depender de la identificación de peligro y evaluación de riesgo. ¿Recuerdan cuando analizamos el segundo gráfico de la NFPA 51B? En el segundo gráfico teníamos una superficie de piso enmallado metálico, perforado. Entonces, en el segundo nivel estaban haciendo trabajos en caliente y las chispas llegaban al primer nivel. Entonces, yo tenía que implementar un vigilante contra incendio y tenía que implementar un extintor adicional. Entonces, yo no puedo, no hay una fórmula que me diga cuántos extintores deben tener. Todo está en base a la identificación de peligro y evaluación de riesgo. Puedo tener 2, 3 o 4, va a depender. Ahora, recuerden que el usar un extintor no es para apagar un incendio. El usar un extintor es para controlar un amago de incendio o un incendio en su fase inicial. Entonces, no quiere decir que yo, si quiero controlar un incendio declarado, voy a utilizar 10 extintores. En este caso, no es el criterio, ¿no? Ahora, es diferente si es que yo quiero hacer una distribución de extintores en un ambiente de trabajo, ¿ya? En un ambiente de trabajo ya fijo. Entonces, si yo quiero hacer una distribución de extintores, tendré que usar la norma técnica peruana NTP 350-043-1. En esa norma me enseña cómo hacer la distribución de extintores en un área de trabajo. Para el caso de trabajo en caliente, todo dependerá de la evaluación de riesgo. A ver, Denis me hace una pregunta. ¿El límite inferior de explosividad siempre es 10% o depende del combustible? Si es propano o metano, varía. Muy bien. Como habíamos comentado, habíamos puesto un caso de metano. El metano es el límite inferior de explosividad de 5. Su límite superior es 15. Entonces, el porcentaje de 10%, 20%, 30% quiere decir cuánto yo me acerco al límite inferior. Cuando yo llego al límite inferior es un 100%. Cuando yo estoy a la mitad de ese límite inferior es 50%. Cuando yo recién estoy en el inicio del límite inferior es un 0%. Entonces, ese porcentaje es cuánto yo me acerco al límite inferior. Cada gas inflamable tiene un límite inferior de explosividad. Estoy poniendo solamente un ejemplo, el metano. Existen otros gases que tienen límites inferior, otros de 20, límite inferior de explosividad, límite superior de 30, otros tienen más pequeños, límite inferior en 5, otros tienen en 10. Entonces, esos valores son muy variables, van a depender del gas. Pero lo que mide el explosímetro es cuánto uno se acerca a ese límite inferior de explosividad. Si se acerca a un 10%, un 50%, un 80% o un 100%. Según la OSHA, la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo, ellos dan la reglamentación en el cual uno debe acercarse, dice, hasta un 10% nada más en el límite inferior. No puede acercarse más, máximo el 10%. En las industrias que manipulan gases inflamables, como industria de hidrocarburos, como en refinerías, como industrias de alcohol, como industrias como la de gases presurizados, la de propano, los gases de cocina. En esa industria se toma de referencia un límite, un porcentaje de explosividad del 0%. Entonces, ahí no puede haber ninguna mezcla de gas inflamable. Entonces, ellos consideran un 0%. Entonces, eso está en base a la norma, ¿no? El porcentaje está en base a cuánto yo me aproximo a ese límite inferior. Por eso que cuando trabajamos explosividad, no tenemos un equipo para medir explosividad por cada gas inflamable, no, sino simplemente es el porcentaje de acercamiento al límite inferior de explosividad. Bueno, no hay más preguntas. Todavía seguimos los 15, por ahí alguien dio de baja ya creo. Voy a hacer una toma fotográfica con las personas que están todavía presentes. Me gustaría que activen sus cámaras. Voy a hacer un registro. Ustedes saben que toda capacitación debe tener un registro y ese mejor registro siempre va a ser una fotografía, no es una forma ante un sistema de gestión que podemos mantener, ¿no? Entonces me gustaría
tener ese registro de todas las personas que están participando. Por favor, vamos a activar nuestras cámaras. A ver. Sigan activando.